Durante décadas, la industria de la autoayuda nos ha vendido una premisa que vale millones. Una idea que es casi irrefutable en la cultura moderna. Sí, esa idea de que todas las respuestas están adentro. Exacto. Que todas las respuestas al universo, al sentido de la existencia, al propósito, están escondidas dentro de nuestra propia mente. O sea, existe esta imagen mental casi universal, ¿no? De ir a un retiro en la naturaleza, sentarse a meditar en absoluto silencio y escarbar profundamente en el subconsciente. Ajá, hasta que de repente, mágicamente, se enciende un foco y lo entiendes todo. Y es una narrativa sumamente atractiva, porque, digamos, otorga una sensación de control absoluto. Claro, a la gente le encanta la idea de ser los arquitectos exclusivos de su propio destino, de poseer este tesoro de sabiduría oculta que solo requiere ser desenterrado. Pero hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un material que toma esa idea exacta de buscar dentro de uno mismo y, bueno, la destruye por completo. La hace pedazos, sí. Tenemos sobre la mesa un documento fundamentado en textos espirituales históricos que plantea que la brújula interna está, por definición, rota para esta tarea específica. Así es. Y la misión que tenemos hoy es desmenuzar estas fuentes, pero específicamente desde la perspectiva de alguien que busca iniciar su relación espiritual y establecer un cimiento sólido. Porque vivimos en una época totalmente obsesionada con el yo. Pero este texto sugiere que buscar adentro es el punto de partida que garantiza el fracaso. El documento propone lo que solo puede describirse como un choque de paradigmas radical. Desafía el núcleo mismo de la filosofía occidental contemporánea. Y lo hace desde la primera línea. Sí, porque establece una base teológica clara de entrada. La premisa fundamental se apoya en un texto antiguo, Colosenses 1:16. Que argumenta que absolutamente todo en el universo, tanto lo visible como lo invisible, las estructuras de poder, la vida humana. Todo comenzó en un creador y fue diseñado para los propósitos de ese creador. O sea, empezar una vida espiritual requiere un giro cognitivo total. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para quien se acerca por primera vez a explorar su espiritualidad con seriedad, leer esto es fuerte. Totalmente. Abrir un texto y recibir de inmediato el mensaje de que, cito textual, no se trata de ti. Suena chocante. Es un balde de agua fría para cualquiera. Sí, en una sociedad donde cada algoritmo de redes sociales está diseñado para hacernos sentir que somos el sol de nuestro propio sistema solar, esta afirmación roza lo ofensivo. Y lo es, porque atenta directamente contra la autonomía absoluta que el ser humano moderno idolatra. Claro, pero el argumento central aquí es que la humanidad lleva miles de años frustrada buscando el propósito de vivir precisamente por empezar el cálculo matemático con la variable equivocada. O sea, es como intentar resolver una ecuación compleja partiendo de que 2 más 2 es 5. Exacto. Todo el desarrollo posterior, por más sofisticado que sea, va a arrojar un resultado erróneo. Mencionas el desarrollo sofisticado, y eso nos obliga a analizar la maquinaria cultural que nos empuja hacia ese error de cálculo. Pensemos por un segundo en la sección de autoayuda de cualquier librería. Es interminable. El material que estamos revisando hoy critica duramente las preguntas que solemos hacernos ahí. Cosas como ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? El autor clasifica esas interrogantes como un callejón sin salida absoluto. ¿Por qué? O sea, parecen preguntas lógicas. Porque el texto hace una disección muy aguda entre dos conceptos que la gente suele confundir. Por un lado, tener éxito en la vida, y por el otro, cumplir un propósito. Ah, ya veo. Trazar metas, mantener disciplina, definir valores personales y creer en el potencial propio son herramientas fenomenales, sí, pero para alcanzar el éxito superficial. Claro. Alguien puede aplicar esas fórmulas, amasar una fortuna, alcanzar la cima de su carrera corporativa, digamos, y cumplir todos los estándares de éxito que dicta la sociedad. Y sin embargo, y aquí está la advertencia del texto, se puede lograr todo ese éxito secular y aún así no tener ni la más remota idea de la razón original por la cual se fue creado. ¡Qué fuerte! Porque el éxito es un medidor de rendimiento temporal. El propósito es una cuestión de identidad eterna. Y el texto también menciona que incluso las recomendaciones de autoayuda dentro de círculos religiosos suelen caer en la misma trampa, ¿no? Sí, usan la espiritualidad como un catalizador para lograr ambiciones egocéntricas, en lugar de alinear a la persona con el diseño original.
Hay un detalle en nuestras fuentes que me llamó muchísimo la atención sobre este tema. El texto cita a Bertrand Russell. ¿El filósofo? Sí, uno de los filósofos ateos más prominentes del siglo XX. Y Russell afirmaba que, a menos que se dé por sentado que existe un Dios, la búsqueda de un propósito para la vida carece totalmente de sentido. Es una cita increíble. A mí me parece fascinante que un texto espiritual use a un pensador ateo para validar su premisa. O sea, ¿cómo funciona esta lógica? Bueno, funciona porque Russell era lo suficientemente honesto a nivel intelectual para reconocer las limitaciones de un sistema cerrado. Ajá. Desde una perspectiva puramente lógica y materialista, si el universo es un accidente cósmico y el ser humano es solo materia evolucionada al azar, entonces el propósito simplemente no existe de forma objetiva. Sería solo una ilusión biológica para mantenernos vivos y reproduciéndonos, digamos. Exacto. Russell valida el punto del texto al admitir que el yo, siendo un producto del azar en un universo ateo, no puede fabricar un significado último que tenga un peso real. Se necesita un origen externo. Sí, un origen externo y deliberado para que exista un propósito objetivo. Tratando de visualizar esa limitación del sistema cerrado, se me ocurre aplicar esto a la tecnología. Imaginemos que alguien intenta hacer ingeniería inversa a un software súper complejo sin tener acceso al código fuente. Esa es una buena forma de verlo. Al interactuar con la interfaz, uno puede descubrir qué hace cada botón. Este botón guarda el archivo, este otro cambia el color. Eso equivale a descubrir cómo tener éxito en el manejo del programa. Claro, aprendes a usarlo bien. Pero sin el código fuente y sin la documentación del programador que creó ese software, jamás se va a comprender el propósito final para el cual fue diseñada esa herramienta dentro de un ecosistema digital más amplio. Y el material original emplea una metáfora muy alineada con esa idea tuya del software. Habla del invento desconocido. Cuéntame más de eso. Imagina que a alguien le entregan un aparato que jamás ha visto en su vida. Sin botones obvios, sin una forma reconocible. ¿Ok? Mirarlo fijamente o meditar sentándose frente a él durante horas no va a revelar su función. Existen únicamente dos vías para descubrir para qué sirve. O le preguntas al inventor. Exacto. O se le pregunta a la persona que lo inventó o se lee el manual de instrucciones impreso por el fabricante. La deducción interna es inútil frente a un diseño ajeno. Pero espera un momento. Quiero cuestionar algo aquí. Hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. La psicología moderna y la neurociencia nos dicen todo el tiempo que la autorreflexión y el conocimiento interno son las piedras angulares de la salud mental, de la madurez emocional. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo reconcilia este material la indicación de no mires hacia adentro con el bienestar psicológico humano básico? Es una excelente pregunta y es una distinción fundamental que hay que hacer. El texto no descarta la introspección para reparar traumas o entender nuestras respuestas emocionales. Ok, entonces sí tiene su lugar. Claro, si volvemos a las analogías, la psicología y la terapia equivalen a abrir el capó de un automóvil para reparar el motor, cambiar el aceite y asegurar que la máquina funciona perfectamente. Lo cual es vital para no quedarte varado. Es vital, sí. Pero tener un motor en perfecto estado no le dice al conductor hacia qué ciudad debe dirigir el auto. Wow, claro. La introspección repara la mecánica emocional, pero es incapaz de dictar el destino existencial. Entendido. O sea, reparamos el motor mirando adentro, pero encontramos el destino mirando afuera. Tal cual. El texto, de hecho, menciona una anécdota súper visual sobre estar perdido en las montañas que ilustra esto perfecto. Alguien busca un campamento, se pierde, pregunta por direcciones, y el lugareño le responde, no puedes llegar hasta allí desde este lugar, tienes que empezar por el otro lado de la montaña. Debe ser profundamente frustrante, ¿no? Darse cuenta de que todo el progreso que hiciste iba en la dirección equivocada. Y si la introspección no nos da el destino, la siguiente gran pregunta es, ¿dónde ha buscado respuestas la humanidad históricamente? Bueno, el análisis reduce la búsqueda humana a solo dos metodologías a lo largo de los siglos: la especulación y la revelación. Hablemos de la especulación primero. La especulación ha sido el motor de la filosofía humana durante milenios. Cuando leemos a los grandes pensadores debatiendo el sentido de la vida, o incluso cuando en una conversación casual alguien dice, yo siempre he creído que la vida se trata de disfrutar el momento. Sí, algo muy común de escuchar.
Lo que realmente está ocurriendo ahí es una conjetura basada en datos extremadamente limitados. Y para ilustrar el peso y el fracaso rotundo de esa especulación, el material aporta la historia del Dr. Hugh Moorhead, que me pareció fascinante. Sí, la del profesor de filosofía. Exacto. Este académico daba clases en una universidad en Illinois y llevó a cabo un experimento social e intelectual increíble. Escribió cartas a 250 de las mentes más brillantes del mundo. Estamos hablando de científicos de renombre, filósofos consagrados. Gigantes de la literatura, ¿sí? Y les hizo una única pregunta directa. ¿Cuál es el sentido de la vida? Lo fascinante aquí es que Moorhead apuntó a la cúspide intelectual de la civilización. O sea, si el propósito pudiera ser descifrado a través de la capacidad cognitiva pura y el razonamiento humano, estas 250 personas tendrían la fórmula exacta. Pero los resultados, que Moorhead publicó después en un libro, son un balde de agua fría tremendo. ¿Qué respondieron? Bueno, algunos intentaron formular teorías súper complejas que en el fondo no pasaban de ser meras suposiciones educadas. Otros admitieron con una vulnerabilidad admirable que la carta los había obligado a plantearse el tema por primera vez en sus vidas. Qué loco, ¿no? Con todo ese intelecto. Y lo más revelador de todo, varios de estos titanes intelectuales le pidieron a Moorhead que, por favor, les avisara si él lograba descubrir la respuesta. Le estaban pidiendo ayuda a él. Increíble. Las personas a las que la sociedad acude en busca de sabiduría definitiva estaban, en el fondo, adivinando en la oscuridad. Y esta anécdota cumple una función vital para quien busque iniciar una relación espiritual real, porque democratiza por completo el acceso al propósito. Claro, nivela el terreno de juego. Elimina la presión aplastante de tener que ser un erudito o poseer un coeficiente intelectual superior. Si las mentes más brillantes no pueden deducir el sentido de la vida mediante la especulación, significa que el intelecto no es la herramienta principal para este trabajo. Lo cual nos empuja lógicamente hacia la segunda metodología que mencionaste, la revelación. Así es. Si especular es adivinar cómo funciona el invento, la revelación es ir directo al manual de instrucciones. Y el texto posiciona la revelación divina, específicamente los textos bíblicos, como ese documento técnico que el fabricante dejó para explicar cómo operar la vida humana. Y la transición de la especulación a la revelación cambia todas las reglas del juego, porque ya no se trata de inventar un significado de la nada, sino de descubrir uno preexistente. Aquí es donde se pone realmente interesante el análisis. El texto desgrana 3 revelaciones fundacionales extraídas de un pasaje bíblico en Efesios, y están diseñadas para resetear la mente de quien inicia esta búsqueda. Vamos con la primera. La primera revelación afirma que la identidad y el propósito se encuentran únicamente al establecer una relación con Jesucristo. Y aquí quiero presionar un poco sobre este punto. A ver. La mayoría de las corrientes religiosas o de la nueva era ofrecen un conjunto de reglas, ¿no? Un método de meditación o los 8 pasos para la iluminación. ¿Por qué el texto insiste tanto en que el mecanismo es estrictamente relacional y no metódico? Porque un método, una lista de reglas morales o una técnica de respiración todavía mantienen a la persona en control absoluto del proceso. O sea, el yo sigue en el centro. Exactamente. El ser humano puede dominar un método y volver a inflar su ego por lo bien que sigue las reglas o lo profundo que medita. Una relación, en cambio, requiere rendición. Rendición. Esa es una palabra difícil para muchos hoy. Muy difícil. Requiere interactuar con una voluntad externa. Al establecer esa conexión relacional con la fuente original, el ego queda automáticamente desplazado de la silla del conductor. El propósito se transfiere a través de la proximidad con el Creador, no a través del perfeccionamiento de una técnica personal. ¡Wow! Y eso nos lleva directo a la segunda revelación que presenta el texto, la cual a mí me pareció casi vertiginosa. ¿Cuál es? La idea de que el diseño precede a la concepción. El material sostiene que el creador pensó en la persona y trazó su propósito mucho antes de que esa persona siquiera existiera. Y lo hizo sin su participación. Así es. A primera vista, esto puede sonar un poco determinista, ¿verdad? O sea, la gente que nos escucha podría preguntarse ¿dónde queda el libre albedrío si el diseño ya fue establecido sin consultarnos? Sí, la tensión entre el diseño y el libre albedrío es un debate clásico en la teología y la filosofía.
Pero el texto lo aborda desde la perspectiva de la infraestructura frente a la decoración, digamos. A ver, explícame eso. El libre albedrío opera dentro de los márgenes del propósito, no en la creación del propósito mismo. Volvamos al ejemplo del invento. Si alguien diseña un teléfono inteligente, su propósito inalterable es la comunicación y el procesamiento de datos. Ok. El usuario tiene total libre albedrío para elegir la funda del teléfono, el fondo de pantalla, las aplicaciones que descarga y a quién decide llamar. Claro, hay muchas opciones ahí. Muchas. Pero si el usuario decide usar ese teléfono tan sofisticado como un martillo para clavar un clavo en la pared, no está ejerciendo un libre albedrío productivo. Está destruyendo el invento porque ignora el diseño que precedió a su uso. Tercera revelación, que dice que el propósito individual es una pieza integrada en un diseño cósmico mucho más vasto, planeado para la eternidad. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología moderna, esta tercera revelación es, honestamente, la cura definitiva contra la ansiedad existencial contemporánea. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Porque alguien podría pensar que saber que se es parte de un plan cósmico gigante te haría sentir insignificante. ¿Por qué dices que alivia la ansiedad? Para entender eso, debemos entender la raíz de la ansiedad moderna. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, Otra vez la esencia. sí, es decir, plantean que primero nacemos como lienzos completamente en blanco, sin ningún propósito inherente, y estamos condenados a inventar nuestro propio significado a medida que avanzamos. Condenados a ser libres, decía Sartre. Exacto. Y esa libertad absoluta es paradójicamente una carga psicológica aplastante. Porque si uno es 100% responsable de fabricar su propio propósito de la nada, el miedo a equivocarse, a elegir mal la carrera o a desperdiciar la vida, genera una parálisis ansiosa terrible. Claro, es como tener que escribir el guión de una película magistral desde cero, dirigirla y actuarla al mismo tiempo, mientras el reloj no para de avanzar. Es una analogía perfecta. Pero este texto espiritual invierte esa filosofía. Te dice, la esencia precede a la existencia. El guión ya fue escrito por un autor maestro. ¡Qué alivio! Muchísimo. El rol ya fue diseñado específicamente para las habilidades particulares de cada persona. Entonces, la ansiedad se evapora porque la responsabilidad del individuo ya no es crear el universo, sino simplemente descubrir y ejecutar la parte que se le asignó. Quita el peso del mundo de los hombros humanos y lo devuelve a su origen. Exactamente. Ahora, desmenuzar la filosofía de Sartre, hablar del diseño cósmico y usar la analogía del software suena súper lógico y coherente aquí platicando en un estudio de grabación. Sí, en la teoría todo suena bien. Pero la verdadera prueba de fuego es cómo este cambio de paradigma, de pasar de la especulación interna a la revelación externa, se experimenta en las trincheras de la vida real. Y el material nos proporciona un testimonio visceral impresionante para anclar esta teoría. Ah, la historia del novelista. Sí, la historia del novelista ruso Andrei Bitov. Es un caso de estudio extraordinario, sobre todo por el contexto histórico y social en el que ocurre. Bitov creció y se formó en la Unión Soviética. En plena Guerra Fría. Sí, bajo un régimen donde el ateísmo de Estado no solo era la norma social, sino que estaba institucionalizado y protegido por la ley. El concepto de un designio cósmico o de un Dios creador estaba erradicado de la educación formal y de la cultura pública. O sea, el sistema cerrado del que hablábamos antes, el universo materialista, era la única realidad disponible para él. La única. Y Bitov relata un episodio que le ocurrió cuando tenía 27 años. Cuenta que iba viajando en el metro de Leningrado, lo que hoy es San Petersburgo, un entorno urbano, superindustrial, gris, cotidiano. Sí, y de repente, en medio de ese trayecto subterráneo, relata haber sido embargado por una angustia paralizante. Describe que el tren seguía avanzando, pero para él la vida pareció detenerse por completo. El futuro perdió toda forma y el sentido de absolutamente todo lo que existía se desvaneció. Lo que Bitov experimentó en ese vagón de metro es, básicamente, el colapso final de la especulación humana. ¡Guau! Es la experiencia clínica de llegar al muro de concreto al final de ese callejón sin salida del ego del que hablábamos al principio.
Cuando la introspección agota todas sus reservas y el éxito material ya no ofrece ninguna respuesta, la mente experimenta este vacío paralizante. Y entonces, justo en el pico más agudo de esa desesperación existencial, Vitov experimenta una intervención que claramente no provino de su propio raciocinio. ¿Qué pasó? Él cuenta que una frase apareció repentinamente en su mente, con una claridad totalmente ajena a sus propios pensamientos. La frase fue: «La vida sin Dios carece de sentido». Detengámonos a analizar el mecanismo de ese instante. Esa frase no es el resultado de un largo silogismo filosófico de un tipo que venía leyendo teología. No, para nada. Venía en el metro. En un estado de pánico y de vacío absoluto, la mente humana rara vez formula axiomas teológicos ordenados. Lo que Vitov describe ahí es literalmente la intrusión de la revelación externa rompiendo la coraza de su sistema cerrado. Y él detalla cómo reaccionó ante esa revelación espontánea. Empezó a repetir la frase en su mente una y otra vez, y al hacerlo, describe una sensación física y emocional profunda, como si estuviera siendo elevado por una escalera invisible. ¡Qué imagen tan poderosa! Sí, y al salir de la estación subterránea, afirma haber caminado hacia la luz de Dios. Pasó literalmente de la oscuridad subterránea del sinsentido humano a la iluminación de un propósito externo. Es la transición exacta de la que venimos hablando, de la especulación a la relación, la que mencionábamos en la primera revelación. Y refuerza el punto de que iniciar una relación espiritual no requiere tener toda la teología resuelta. O entender la complejidad de cómo funciona el universo. Para nada. Requiere únicamente la disposición a aceptar que la respuesta está afuera y aferrarse a esa revelación cuando interrumpe nuestra propia confusión, como le pasó a él en el metro. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quien nos escucha hoy? Buena forma de resumirlo. Si tomamos el mito de la autorrealización en la autoayuda, la ironía de los mayores intelectuales del mundo pidiendo ayuda para entender la vida, y este colapso existencial en un metro soviético, vemos una línea argumental súper clara. Clarísima. Quien busca iniciar de manera genuina una vida espiritual, debe realizar de alguna manera un acto de demolición mental. Debe soltar el manual de la autoayuda secular, dejar de usar la introspección para buscar su destino y voltear la mirada hacia el arquitecto que escribió el código fuente. El documento que estamos analizando sintetiza todo este andamiaje filosófico y teológico en un punto de reflexión inicial. Está concebido para lo que denomina el día 1 de este viaje espiritual. ¿Y cuál es ese punto? Es un principio letal para el orgullo humano. Dice simplemente: no se trata de mí. Qué duro, pero qué liberador. La pregunta práctica que deja el texto sobre la mesa, para quien empieza esto, es ¿cómo contrarrestar la avalancha diaria de mensajes culturales que nos insisten en que somos el centro del universo? Claro, las redes, la publicidad. Sí, todo. La tarea es desarrollar recordatorios constantes de que nuestra respiración, nuestras capacidades y el tiempo que se nos otorgó existen para ejecutar los propósitos de quien diseñó la máquina, no los propósitos de la máquina misma. Exige una honestidad intelectual brutal consigo mismo. Y para sumar una capa extra a esa reflexión fundacional, hay una implicación profunda que trasciende el plano personal y que quiero dejarle a la gente que nos está escuchando. A ver. Si uno logra interiorizar verdaderamente este cambio de paradigma, o sea, si logramos aceptar que no somos un accidente biológico, sino un invento extremadamente específico con un propósito cósmico trazado desde la eternidad, la gran pregunta es ¿cómo altera esto nuestra interacción social? ¿Cómo cambia radicalmente la manera en que miramos, escuchamos y tratamos a la próxima persona extraña con la que nos crucemos mañana en la calle, sabiendo que, bajo esa misma lógica, ella también porta un designio eterno en su interior?